Hola amigos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al canal. Hoy estamos con el Lexus RZ, la versión 100% eléctrica y desarrollada para un coche 100% eléctrico de la marca Lexus. Una marca que quiere seguir dando golpes de mesa para ser catalogado como una marca premium, y en este modelo 100% eléctrico y además en este acabado Executive más alto de gama, vamos a comprobar en el día de hoy si podremos llamar a este modelo y sobre todo a la marca Lexus una marca premium en España. Así que vamos a comprobarlo en el vídeo de hoy. Bueno, vamos a dar nuestro repaso. Aquí encontramos un frontal que guarda mucha similitud a la gama actual de Lexus, pero sí que se distancia bastante gracias a que lleva mucha zona sellada porque es un coche 100% eléctrico. Sí que vemos un capó que tiene mucho nervio en esta zona, mucha área marcada, y que sobresale en esta zona, muy similar también a la del RX que probamos hace muy poco. En este caso vemos estas ópticas en formato horizontal con ligero toque al UX, que también es un modelo eléctrico, el UX-E por supuesto, y que guarda cierta similitud a sus ópticas, pero con mejor tamaño, más grande, en tecnología LED. Toda esta zona en negro brillo para dar esta sensación de entradas. Vemos aquí el logo de Lexus, la cámara frontal, porque tenemos cámaras 360, y la matrícula en esta parte más baja, y con este acabado también todo en el color de la carrocería. Un color blanco perlado impresionante por todos los detalles en negro brillo, algún detalle un poco más ensatinado y con unas llantas que ahora veremos en la parte lateral. Pues aquí veis lo que os estaba comentando, unas llantas espectaculares. Llevamos en ambos ejes diferentes medidas, pero son llantas 20 pulgadas y van calzadas con modelo Dunlop para darle muy buena calidad a esta rodadura, y las medidas son 235/50 en la parte delantera y 255/45 R20 en el eje trasero. Aquí, bueno, vemos estos detalles que no pueden faltar en los SUV, como estos pasos de rueda marcados, eso sí, un poco separados de los elementos como los faldones, que también van en negro brillo, así que hay un juego de líneas muy bonito en este coche. Aquí vemos cómo levanta, pero continúa por esta zona alta de la puerta y se difumina en esta zona. Nace otra aquí justo en el espejo, que también hace el corte hacia el pilar C. Vemos aquí, por supuesto, la tapa para la recarga en la aleta delantera, y por supuesto toda esta zona baja también en negro brillo para darle esta fluidez en el lateral, y el pilar C que tiene este formato, y aquí vemos el piloto trasero que muerde parte de este pilar, y esto también guarda cierta similitud a su hermano mayor, el RX, que probamos hace una semana, que también recordar que este modelo se posiciona un poco entre el NX y el RZ, y el RX. El RZ está un poco ahí intermedio de estos dos modelos por medidas y por supuesto precio. Eso sí, solo hay versiones 100% eléctricas. Vemos esa parte lateral con toda esta zona, también el color de la carrocería, y esta pequeña silueta del alerón, pero un alerón que vamos a ver ahora mismo, que no es un alerón completamente. Salen estas dos zonas, queda esta zona descubierta con alguna forma para la aerodinámica, y baja automáticamente por este portón que tiene cierta caída coupé, y encontramos esta zona de la saga con estos pilotos muy finos, totalmente horizontales, con el nombre Lexus aquí, la tercera luz de freno aquí, y por supuesto el modelo RZ450E Direct 4, que es la tracción 4x4, ya que lleva ambos motores, uno en cada eje. Este detalle, mucho negro brillo en este paragolpes trasero. Me hubiese gustado otra vuelta de tuerca para quizás no ver tanto negro brillo, pero bueno, es lo que ha decidido la marca. Pero sinceramente esta zona baja de difusor o paragolpes a mí particularmente no me termina de convencer, ya que es una zona que se ensucia muchísimo, y el negro brillo en tanta cantidad yo creo que lo veo muy negativo. Aquí vemos también algo de negro brillo, pero que le da este formato un poco al portón. No tenemos limpia luneta, con lo cual toda esta zona de la luneta, al estar sucia, nos restará visibilidad, sobre todo también por la caída tipo coupé. Así que nada, vámonos para adentro. Veamos el maletero, portón eléctrico. Aquí tenemos nuestra mochila para que veáis la altura,
522 litros aproximadamente de capacidad mínima y algo más de 1200 litros con la capacidad máxima, abatiendo los asientos en formato 60-40. Aquí justo debajo tenemos algo más de hueco para guardar sobre todo el tema de cableado, que viene muy bien, y alguna cosilla más, y así tendremos toda la disponibilidad de este maletero. Un maletero que sinceramente me parece muy bueno para el segmento en el que está. Obviamente también por el tema premium y precio, este coche tiene que tener buenas calidades y buenas capacidades. Vemos muy buen remate en todo el alrededor, vemos ganchos, iluminación, esta bandeja que para muchos puede resultar incluso algo escueta, pero yo creo que aquí en el maletero siempre se busca practicidad, como pasa en otros modelos como el Kia Niro, que es una bandeja muy deformable, que no daña, pero que a la vez cuando carguemos nos va a permitir algo de flexibilidad, y eso viene muy bien. En este caso, si queremos plegar esta bandeja al retirar, se pliega aquí en el centro, tiene algo de flexibilidad, y estéticamente yo creo que no resta para nada y nos apoya muchísimo al momento de hacer el uso intensivo del maletero. Yo soy muy partidario de ello. Aquí, bueno, vemos un asidero, pero tenemos aquí los botones para cerrar el maletero. Incluso llevamos sistema de altavoz aquí incorporado. Vemos aquí una pequeña luz LED también para iluminar toda esta zona. Todo aquí muy bien rematado en lo que es la boca de carga con un efecto aluminio para proteger. La verdad es que se nota la calidad y los buenos detalles para este modelo que, bueno, su precio lo amerita, ¿no? Así que vamos a ver qué tal las plazas traseras, amigos. Venga. Plazas traseras, entramos y bueno, buen espacio. Llevo mi banqueta un poco más atrás porque se retrae en el momento que nos bajamos del coche para facilitar la entrada y la salida, y aún así tengo 3 dedos de separación a las rodillas. El mullido es correcto, no es demasiado duro, así que si tocamos no pasa nada. Bandejas, bueno, bandejas, bolsillos aquí en los respaldos traseros. Y una banqueta muy cómoda, llevamos este tapizado como piel de ante, muy bonito, con una buena calidad, un buen mullido. No es tan acolchado, tiene una dureza aceptable y las lumbares sujetan bien, ¿eh? Está, para no tener un corte deportivo, está bastante bien. Así que óptimo. Aquí vemos también piel de ante, aquí un plástico de buena calidad, no es mullido del todo, pero tiene un buen tacto. Sí es verdad que choca un poco ver tanta zona limpia de elementos, sobre todo por lo que estamos acostumbrados a ver en otros modelos, y está bastante bien. Otro detalle que no me termina de convencer es tener el abrir y cerrar puertas también en las puertas traseras, sobre todo por el tema niños, aunque podemos bloquear desde la parte delantera. Pero, no sé, Lexus ha querido optar por este sistema y se respeta, sobre todo por el sistema que tiene de un solo toque para abrir la puerta, y que además, gracias al ángulo muerto, si detecta algún coche, algún ciclista, no nos deja abrir la puerta. Eso está muy bien. Y en caso de emergencia tenemos igual con doble apertura la maneta tradicional, ¿vale? Aquí justo en el portabebidas tenemos una pequeña luz LED para iluminar toda esta zona, mantenernos enfocados en todas las áreas disponibles, y eso le da calidad. Aquí en la zona central tenemos 2 salidas de aire con un marco en negro brillo, otro detalle en negro brillo. Bueno, es poco detalle, pero le da buena calidad. 2 puertos USB y calefacción en 3 intensidades para las 2 banquetas de los extremos. Un conector 220 en la parte más baja para conectar algún dispositivo, y una banqueta que, bueno, nos ofrece en la parte central un buen reposabrazos con 2 portabebidas y que, bueno, tiene buena calidad. Pero esto seguramente será más incómodo para la parte central. A ver, un poco más alto, el mullido un poco más agradable en la parte baja. La parte de la espalda es muy dura, no sujeta para nada, como es de esperar, pero podemos llevar las piernas más juntas, 2 dedos de separación o 3 casi. Tenemos buena disposición, y en cuanto a anchura, bueno, 3 adultos podrán viajar con cierta comodidad en esta plaza central. Pero no olvidemos que también tenemos la opción para niños. Tenemos aquí los anclajes Isofix, que no lleva canaleta, está algo fuera, no es tan problemático, pero tendremos que tener igual cuidado con los ganchos para no cargarnos el tapizado. Aquí vemos zona de iluminación, una parte del techo y otra parte del techo, pero en este momento, en este acabado Executive, tenemos esta parte que se puede difuminar
con un solo botón que vamos a ver ahora en la parte delantera y queda espectacular. Acompáñame. Plazas delanteras, buen acceso, el asiento como va hacia atrás tenemos muy buena opción, así que no hay mayor problema. Pulsamos el botón, automáticamente se nos pone en nuestra conducción, en la posición tanto volante, un volante electrónico que podremos ajustar tanto en profundidad como en altura, está muy bien. Y toda la disposición general de este coche que, bueno, venimos acostumbrados ya en los últimos modelos de Lexus. Esta disposición de pantalla, cuadro de instrumentos, el botón aquí en la parte superior, algo de negro brillo para acompañar la pantalla, darle continuidad, aquí sistema de odómetro, aquí las memorias para el asiento disponible, todo el sistema de mandos también de levalunas en la puerta, buenos acabados, igual tenemos aquí un toquecillo más de calidad, pero todo con muy buen mullido. Aquí este elemento, aquí va todo en tela, no llevamos guantera en esta zona, pero llevamos huecos aquí justo debajo para guardar objetos, y aquí la guantera, digamos, principal que va disponible para guardar documentación en esta zona, ¿vale? Unos asientos que recogen bien, tiene buena sujeción, buena posición, está todo bien posicionado. Justo aquí debajo de la pantalla llevamos algunos botones como el asistente de aparcar, el botón para las diferentes cámaras disponibles, dos puertos USB, o mejor dicho, dos para carga y uno para conectividad de datos, una bandeja de carga inalámbrica, toda esta zona con un entramado de madera muy bonito. Y esto ya sabemos que los Takumi de Lexus hacen que estos interiores respiren calidad y diseño a muy alto nivel. El dial para la caja de cambio, toda esta zona en negro brillo con el botón de control de tracción, el hall y el freno electrónico. Aquí dos portabebidas con buena dimensión, con un ribete en símil aluminio, todo con muy buena calidad, incluso si pegamos aquí la rodilla no nos molesta. Y un volante que ahora en la parte dinámica os contaré, pero da muy buenas sensaciones. Un coche con buena calidad, incluso aquí en la parte alta tenemos portagafas, que bueno, está aquí muy encima del espejo. Toda esta zona también negro brillo, con iluminación, tenemos el sistema de emergencias y el botón que os he dicho para poder dejar lo que es el techo visible o difuminar y poder protegernos del sol. Es algo electrónico que lo hace el sistema en este acabado Executive, que es un extra más disponible como equipamiento. Espejos con luces en ambos tapasoles y un espejo que realmente yo me esperaba algún tipo de cámara trasera que podríamos tener aquí disponible, pero este espejo es fotocromático y únicamente tenemos esta alternativa para esta unidad de prensa. Aquí vemos, bueno, un sistema infoentretenimiento de Lexus con calefacción y ventilación para los asientos. Tenemos también toda la parte de sistema ADAS aquí disponible, tanto en resumen como también en mayor amplitud para configurarlo a nuestro gusto, y el modo range que ahora en la parte dinámica también os comentaré, ¿vale? Todo aquí con un resumen para la parte de calefacción, para accesos rápidos y desempañante la luneta delantera. Clima bisona, regulado aquí en estos dos diales con el clima justo indicado en la parte central, muy bonito, y el dial para subir y bajar el volumen en la parte central. Todo con buen detalle, se respira calidad, amplitud sobre todo, porque este coche completa plataforma con el BZ4X y el Solterra, que esto en la parte dinámica os comentaré un poco más al detalle. Así que nada, ya lo tenemos encendido, vamos a ponernos en marcha y os cuento qué tal va en la carretera. Bueno, ya vamos al volante de este Lexus RZ 450. Es un coche, esperábamos muchísimo por ponernos al volante. Obviamente esperábamos ponernos al volante de la versión One Motion Grip, una versión con un volante tipo yoke, un volante cortado, un poco tipo simulador de videojuego, que ya lo hemos probado en algunos modelos como el Model S de Play de Tesla y tenemos ya nuestras impresiones en ese vídeo, pero también queríamos probarlo en este modelo porque desde la presentación nacional a la cual asistimos también de este RZ, un modelo desarrollado al completo para ser un coche 100% eléctrico, pues nos hablaron muchísimo de toda esta nueva tecnología en dirección de coche, ¿no? Y teníamos ganas de probarlo. No tenemos información certera
de que haya alguna unidad para prensa y poder probar. No nos las han ofrecido, así que tampoco tenemos a día de hoy esa información, pero sí tenemos la información de que hay que esperar al menos hasta 2025 para tener una versión One Motion Grip de este RZ disponible en la carretera, al menos como cliente, ¿no? Como propietario, lo puedes reservar y ya esperar hasta el 2025. Cada uno espera si lo quiere, ¿no? Pero tenemos esta versión con el volante tradicional, volante con pero que muy buen tacto. Ya os digo que me encanta tanto el grosor, el tacto de la piel, volante con muy buena terminación. Llevamos aquí las levas para la parte regenerativa con buena forma, los mandos de Lexus que van asociados a sus modelos hasta el día de hoy con buena lectura, esta parte de mandos joystick que incluso podremos ver la gestión en el hub display, todo muy bien. El cuadro de instrumentos, bueno, lo que estamos acostumbrados en Lexus y en el grupo Toyota a ver, ¿no? Tenemos el velocímetro en digital, el potenciómetro, también tenemos el indicador de la velocidad en granada, en este caso, bueno, en posición, ¿no? Directa, neutral, porque es una caja eléctrica y va asociado a dos motores eléctricos, ambos ejes, para hacer un Direct 4. En esta oportunidad un 4x4 pero llamado Direct 4 para Lexus, y por supuesto 313 caballos de potencia. La marca homologa una media de 430 kilómetros, pero ya os digo que no. Esto a nosotros nos ha llegado a unos 300 kilómetros de autonomía al 100% de la batería e incluso algo menos en algunas oportunidades. Su media de consumo la diré ahora más adelante. En esta parte pues vamos a hablar también un poco del puesto de conducción, un puesto de conducción muy confortable. Me encanta esta puesta a punto para el conductor, todo enfocado al conductor. Incluso hay momentos que me olvido que voy en un coche sub, algo elevado, porque vamos en una posición bastante cómoda, ¿no? Buenos espejos exteriores con detección de ángulo muerto, el espejo interior con una visibilidad correcta. Recordemos que tenemos esa caída tipo coupé en el portón trasero y eso hace que el coche tenga, bueno, cierta limitación si llevamos personas muy altas en las plazas traseras. Esto ya es común en este tipo de coche. Llevamos también aquí la lectura de la cara. Él va detectando incluso distracciones para que tengamos en cuenta y podamos prestar más atención, o incluso poder el coche actuar con frenadas de emergencia o algún tipo de alerta para alertarnos de que estamos un poco despistados, que debemos descansar. Todo esto en equipos ADAS muy completo. Aquí en la pantalla nos pasa como en el RX que probamos hace una semana. Muy buena información, tenemos modos de conducción muy completos e incluso como esta es una versión eléctrica tenemos un modo de conducción aparte del normal, Eco, Sport y el Custom, donde podemos personalizar. Tenemos un modo Range. Este modo nos permite extender la batería al máximo y ahí es donde sí realmente podremos llegar a unos 400 kilómetros de media en consumo, o mejor dicho, en autonomía. Pero esto es un poco la ley y la trampa, ¿no? El coche sí llega, pero en un modo range, una climatización muy regulada, una puesta de marcha muy minimizada, en fin, todo al bajo nivel, pero obviamente con toda la autonomía y la disposición de la batería al 100% podemos tener esa autonomía, así que el coche lo ofrece. Otra cosa es que sea viable, ¿no? Yo realmente en las pruebas, como os sabéis, yo no me compro por nadie ni por las marcas no nos pagan ningún tipo de prueba en este caso, para nada, y me gusta hacer las rutas y las pruebas con un uso diario normal que puedes hacer cualquier persona. Si tu visión es optimizarlo e ir siempre en modo range, esa es tu decisión, pero yo creo que lo más sensato es ir en un modo normal de conducción, un modo donde no tengas el limitante de ir, vamos, ahí penalizado en no llevar un clima, en no obtener esta potencia
de 313 caballos y es una auténtica bala como sale disparado. Automáticamente dispone toda la fuerza de estos motores eléctricos y va muy bien, 313 caballos más de sobra con este RZ. Parado de suspensión, un coche que absorbe muy bien la carretera, tanto autovía, se hace perfectamente, la autovía suele ser un trayecto mucho más confortable, pues las vías son buenas. Carreteras secundarias, como vamos ahora mismo, según en qué zona, el coche absorbe bien. Llevamos unas llantas bastante grandes, con doble medida, como habéis visto, y esto hace que el coche tenga también un buen aplomo. Así que jugamos a un nivel bastante alto. Es un coche que sí, que tiene una buena mecánica, un buen chasis, una buena plataforma, que he de mencionar que es la misma plataforma compartida en el grupo con el BZ4X que tenemos también esta semana de prueba, y el Subaru Solterra que hemos probado hace un mes atrás, que nos dio también algún buen resultado en la prueba. Así que comparte esa plataforma. Sin embargo, Lexus aquí sí que ha querido tener un producto bastante diferente, ¿no? Que es donde yo le pongo la nota muy alta a Lexus en este caso, porque tener una misma plataforma y simplemente cambiarle dos cosas o cuatro como mucho, sin incluir los logos, pues yo creo que es un trabajo que debería tener algo más de mérito y poder tener modelos diferenciadores, ¿no? Pero bueno, eso para otro tema. En este caso Lexus, este coche es un poco más largo y ofrece otro tipo de interior, otro tipo de diseño exterior, que aunque tenga pinceladas muy similares, pero es otro coche, sinceramente, ¿vale? Entonces, todo este sistema de suspensión, la parte electrónica de la frenada en el primer recorrido también es correcto. No he notado ningún tipo de problema. Incluso la parte regenerativa, tenemos varios niveles. En este caso llevamos 4 niveles de retención que ofrece muy, pero que muy buena, ¿eh? O sea, el coche prácticamente se detiene. Y además llevamos el botón Hold, que nos va a permitir, cuando estamos parados en algún lugar, tener esta alternativa y quitar el pie del freno y el coche queda automáticamente retenido aunque vayamos en directa, ¿no? Todo esto hace que el coche tenga un buen confort de marcha, muy tranquila, una insonorización muy, pero muy alta, aunque estas llantas, al hacer tan grandes, es donde se siente mayor rodadura. Y obviamente el coche es muy pintón y tal, pero este tipo de llanta, al tener un perfil bastante bajo, hace que transmita algo más de ruido dentro del coche. Así que bueno, esto, como quien dice, sarna con gusto no pica. Si queremos tener un buen diseño, un buen detalle con unas llantotas muy pintonas, pues es lo que queda, ¿no? Tener este tipo de detalles como el ruido, ¿no?, de la carretera. La dirección, muy buena, es algo electrónica, como es de esperar, por supuesto. Y bueno, me hubiese gustado algo más de sensaciones, ¿no? Si vamos, por ejemplo, al modo Sport, tenemos una reacción mucho más inmediata y cierta pincelada en la dirección, pero al inicio. Ya automáticamente, cuando ya jugamos un poco más, notamos que va un poco más durilla, pero notamos obviamente que estamos con una dirección totalmente electrónica. No hay una dirección que transmita 100% lo que pasa sobre el asfalto. Pero esto no quiere decir que sea algo negativo, es mis impresiones. Realmente este coche busca el confort y eso lo tiene muy en alto. Que tenga una pizca de deportividad gracias a esta potencia y estos modos de conducción, pues el coche también te lo ofrece, pero no es su objetivo. Y en este caso, bueno, hablaremos un poco también de los consumos. ¿Qué consumos hace? Hemos estado tocando ligeramente en algunos tramos unos 18 y 19 kWh, pero el consumo total en estos 430 kilómetros de esta semana, pues hemos tenido muchos coches esta semana y ha sido complicado hacer más kilómetros. Hemos hecho 400 con algunas recargas, por supuesto. Nos ha dado 22,5 o 22,5 kWh de consumo. Yo creo que estamos en una alternativa y en un entorno bastante bien, ¿no?, de consumo. Un coche 4x4, más de 300 caballos, un coche grande, pesado además, así que tenemos
todos los papeles para tener un consumo que está acorde al tipo de coche. Un coche que me ha encantado, su suavidad, su diseño, un coche premium, aunque no quieran catalogar a Lexus como un coche, una marca premium, porque otras marcas hacen algo de sombra. Este coche me parece un muy buen producto para Lexus, que desarrollado 100% para ser un coche eléctrico me parece muy buena alternativa, sobre todo para quien esté buscando este tipo de coche como el BZ4X o el Solterra, que son un poco más espartanos. Pues esta es la alternativa premium de lujo para ese tipo de plataforma, así que le veo muy bien. Una pena, realmente me pasó con el RZ también cuando lo he enchufado para cargar. En este caso pasa exactamente lo mismo, porque sí es un coche eléctrico, en corriente para doméstica con menor potencia, y la corriente hasta 150 kWh para este RZ, y en mucho menos tiempo, del 0 al 80 en unos 30 minutos tendrás la capacidad máxima. Así que un coche que al momento de cargar me muestra en la pantalla una gráfica bastante básica para un coche de más de 80.000 euros, sobre todo en esta versión, parte de unos 77.000 euros, que ahora hablaremos en el veredicto final. Yo creo que, hombre, me gustaría una gráfica un poco más pintona, o incluso si no puede ser en el cuadro de instrumentos, que sea aquí, pero algo más chulo, como he visto en otras marcas generalistas, pues tener algo más desarrollado, ¿no? Quedaría mucho más pintón para este coche. Así que nada, vamos a pararnos y os cuento mi veredicto final. Bueno amigos, eso es todo por hoy al volante de este Lexus RZ 450e Direct 4. Un coche que en este acabado Executive, sin llegar al One Motion Grip, el volante especial que lo tendremos aproximadamente para el 2025, es un coche que está en el entorno de los 87-88.000 euros en esta unidad tal cual como la veis. Un coche bastante costoso, sobre todo si comparamos con la plataforma compartida del Solterra y por supuesto el BZ4X. Dos modelos que aunque comparten plataforma no tienen nada que ver, ¿vale? Porque este coche salta en calidades, salta en diseño, es otro coche. También porque es más largo, como os he comentado, así que tenemos un producto, aunque sea compartido, como pasa en otros modelos y en otras marcas, no tiene nada que ver, así que no comparéis por el precio este modelo con ellos, ¿vale? Es un coche que tiene muy buenas terminaciones, ciertos detalles se pueden mejorar, por supuesto, como os he dicho, la infografía del cuadro de instrumentos, sobre todo cuando carga, me parece que el coche merece un salto más en ese tipo de tecnología, ¿no? Algo más de calidad, de detalle, pero bueno, siempre hay cosas que no debemos verlos siempre como negativos, son aspectos a mejorar. Pero un coche con muy buen comportamiento, buena dinámica, consumos acordes tanto en potencia como en peso y dimensiones, y obviamente el precio en esta unidad es algo costoso, pero parte también de unos 77 para versiones más iniciales de la gama. Por supuesto, todos estos precios no está incluido ni promociones ni descuentos aplicados a las versiones, pues esto tendréis que ir a la marca, a los concesionarios, a ver qué tienen disponible para vosotros. Estos son precios lista con impuestos incluidos, ojo. Así que nada amigos, agradecemos a Lexus España la sesión de este RZ, teníamos muchas ganas ya de ponernos al volante, ya que fuimos a la presentación y teníamos muchas ganas de conocer qué tal iba fantástico. Y a vosotros la visita, no olvidéis suscribiros al canal, dejarnos vuestro like y no olvidéis aquí debajo comentar vuestras preguntas e inquietudes sobre este modelo. Y no olvidéis nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, donde tendréis la actualidad del día a día del motor y de nuestras pruebas. Y por supuesto, la prueba escrita de este coche, de otros coches y también de motos en nuestra web supermotor.online. Nos vemos en la próxima entrega. ¡Hasta pronto!